Nosotros somos el grupo integrado por Enex Pineda, Dulce Sánchez y Jacques Hendrick. Vamos a hablar acerca del procedimiento ordinario. Buenas tardes, mi nombre es Enex Pineda y a continuación les voy a hablar todo lo que respecta al sobreseimiento. El sobreseimiento es un pronunciamiento jurisdiccional que pone fin al proceso, extingue la acción y pasa en autoridad de cosas juzgadas. La Real Academia Española señala al consultar el vocablo sobreseimiento el que por ser evidente la inexistencia del delito o la irresponsabilidad del inculpado pone término al proceso con efectos análogos a lo de la sentencia absolutoria. Por el que queda claro que la finalidad del sobreseimiento es la de ponerle fin al proceso y extinguir la acción penal, antes que éste haya recorrido y completado su íter. Por lo que la naturaleza jurídica del sobreseimiento es la del ser una decisión que le pone término al juicio, con fuerza definitiva, que extingue la acción penal y pasa en autoridad de cosa juzgada al quedar firme. Su característica es el pronunciamiento jurisdiccional, tiene fuerza de decisión definitiva y produce cosa juzgada, es personal y debe ser motivado y fundado. El efecto sobre el sobreseimiento lo conseguimos en el artículo 301 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente: el sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Impide por el mismo hecho toda nueva persecución contra el imputado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo dispuesto en el artículo 20 de este código, haciendo cesar todas las medidas de coerción que hubieran sido dictadas en su momento. En la oportunidad procesal, el juez de control, al término de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento si considera que procede una o varias de las causales que lo hagan procedente, salvo que estime que éstas, por su naturaleza, solo pueden ser dilucidas en el debate oral y público. El juez de juicio puede declarar el sobreseimiento si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de la acción o resulta acreditada la cosa juzgada y no es necesaria la celebración del debate para comprobarlo. Contra esta resolución, el tribunal de juicio que decreta el sobreseimiento podrán apelar las partes. Los requisitos del auto que acuerda el sobreseimiento lo encontramos tipificado en el artículo 306 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, donde establece que deben contener en el auto por el cual declara el sobreseimiento, el cual deberá expresar lo siguiente: el nombre y apellido del imputado, la descripción del hecho objeto de la investigación, las razones de hecho y de derecho que se funden en la decisión con indicación de las disposiciones legales aplicadas y el dispositivo de la decisión. Casos en los que procede el sobreseimiento. Lo tenemos tipificado en el artículo 300 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. 1. Es el hecho objeto del proceso, no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de punibilidad. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada y así lo establezca expresamente este código. La acusación esta es dictada por el Ministerio Público al finalizar la fase de investigación y siempre que estime que la investigación proporcionó fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado, caso en el cual pretenderá ante el juez de control el respectivo escrito acusatorio. Esto se encuentra tipificado en el artículo 308 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Entre estos elementos que deben estar presentes en la acusación se encuentran los siguientes: una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan, la expresión de los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de los medios de
pruebas que se presentarán en el juicio, con la indicación de supertendencia o necesidad. La presentación de la acusación por parte del Ministerio Público marca el inicio de la fase intermedia del proceso penal. ¿Cuáles son las medidas de coerción? Podemos definirlas como toda restricción o limitación transitoria al ejercicio del derecho personal del imputado con motivo de la investigación de un ilícito penal, donde impuestas por necesidad, con conocimiento o por el órgano jurisdiccional antes de la sentencia de fondo y al solo efecto de cautelar para asegurar el correcto descubrimiento de la verdad sobre los hechos reconstruidos, el desarrollo secuencial del procedimiento y la aplicación de la ley en el caso concreto, pudiendo ser controladas por el órgano jurisdiccional. Estas medidas deben estar representadas en los principios generales establecidos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, donde está el estado de libertad, la proporcionalidad, la interpretación restrictiva, las limitaciones a la medida y la motivación. Cuando hablamos de estado de libertad, es que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en la ley. Esto se encuentra tipificado en el artículo 229 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. La proporcionalidad: no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta parezca desproporcionada, es decir, en relación con la gravedad del delito. Esta se encuentra tipificada en el artículo 230 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. La interpretación restrictiva es que todas las disposiciones que restringan la libertad del imputado o limiten sus facultades y las que definen la fragancia serán interpretadas restrictivamente. Es decir, que esto se encuentra tipificado en el artículo 233 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Y en las limitaciones a la medida es que no se podrá decretar la privación de libertad a las personas mayores de 60 años, a las mujeres con los 3 últimos meses de estado de embarazo, a las madres durante la lactancia en un tiempo aproximado de 6 meses, o a alguna persona que se le declare una enfermedad en fase terminal, pero que esté debidamente comprobada. Esta se encuentra tipificada en el artículo 231 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Y por último tenemos la motivación, que son las medidas de coerción personal, solo podrán ser decretadas conforme a la disposición del Código Orgánico Procesal Penal. Mediante resolución judicial fundada, estas se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a los afectados o afectadas. Esta se encuentra tipificada en el artículo 232 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Espero que les sirva de mucha ayuda la información y muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dulce María Sánchez Cadú y continuando con el ciclo de exposiciones les voy a hacer referencia a la flagrancia. Es la forma en que se hace referencia al delito que se detecta en el mismo instante que se está ejecutando. Tiene como característica la inmediatez, ya que el sospechoso se ve perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor público, o es sorprendido a instante de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca de donde se llevó a cabo, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir que él es el autor. La autoridad que lo aprenda lo debe poner a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no exceda las 12 horas, a partir del momento de la aprehensión. En cuanto a la privación judicial preventiva de libertad prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, está en la fase inicial del juicio. El tribunal emite medida de aprehensión a la persona con indicio de ser autor, coautor, cómplice o encubridor de un hecho punible, y el mismo deberá ser llevado ante el juez dentro de las 48 horas siguientes para la audiencia de presentación.
estarán presentes las partes. Se determinará si se mantiene la medida preventiva de libertad o si se sustituye por otra menos gravosa. El juez de control, tras la solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado cuando ocurre un hecho punible que merezca pena de libertad, de cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, cuando existan fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible y ante una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización de la búsqueda de la verdad, respecto de un acto concreto de investigación. En caso de no cumplirse con los dos primeros requisitos, no procederá la privación de libertad, ni tampoco una medida cautelar sustitutiva. Deberá decretarse la improcedencia de la solicitud y el imputado deberá ser puesto inmediatamente en libertad plena, es decir, sin alguna restricción. De concurrir ambos requisitos, el juez podrá declarar la procedencia de la medida de libertad. Si además concurre el tercer requisito, ya sea por la existencia de peligro de fuga o de obstaculización o ambos a la vez. Los únicos motivos por los que puede válidamente rechazarse la excarcelación a un imputado son peligro de fuga y peligro de obstaculización. Se presume el peligro de fuga en caso de hecho punible con pena privativa de libertad, cuyo término máximo sea máximo o superior a 10 años, siempre que concurran las circunstancias para ello. El fiscal del Ministerio Público deberá solicitar las medidas de privación judicial preventiva de libertad. El juez, de acuerdo a circunstancias razonadas, podrá rechazar la petición del fiscal o imponer al imputado una medida cautelar sustitutiva. La decisión dictada podrá ser apelada por el fiscal o la víctima dentro de los 5 días siguientes a su publicación, se haya o no querellado. Peligro de obstaculización de las investigaciones. Es el pronóstico que hace el tribunal en caso de poner en libertad al imputado, quien puede intentar impedir que se llegue a la verdad real en el proceso de la investigación, bien sea poniéndose de acuerdo con coimputados, amedrentando testigos u ocultando evidencia. A este peligro se le conoce también como peligro de entorpecimiento o peligro de destrucción de elementos probatorios, peligro de desaparición de elementos de prueba y peligro de que el imputado destruya, modifica, suprime o falsifique elementos de prueba. La privación judicial preventiva de libertad solo podrá decretarse por decisión del juez de primera instancia de control o de juicio que corresponda y deberá contener 5 requisitos: los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo, la narración de los hechos que se le atribuyen, manifiestas razones por las cuales el tribunal estima que concurren en el caso, los presupuestos a que se refiere el artículo 237 y 238 de este código y la cita de las disposiciones legales aplicables y el sitio de reclusión. Las medidas cautelares sustitutivas en el proceso penal venezolano están enumeradas en el artículo 242 del COP, las cuales contemplan un estricto mecanismo para asegurar el fin del proceso, es decir, siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos, con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado. Estas medidas suponen obligaciones o limitaciones de los derechos solo para el imputado, como pueden ser la detención en su domicilio o bajo custodia de otra persona, o la que establezca el tribunal con vigilancia, presentación periódica ante el tribunal o autoridad que se le designe, la prohibición de frecuentar lugares, prohibición de salir del país, obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, prohibición de comunicarse con determinadas personas, al menos que no afecte su derecho a la defensa, salida inmediata del domicilio para los casos de violencia de género, delitos sexuales, delitos contemplados en la norma,
Todo esto en los casos de que la víctima conviva con el imputado. Presentación de una multa que pueda ser cumplida y de acuerdo al principio de proporcionalidad. Y cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal estime conveniente con la presentación de un auto razonable. Es todo cuanto tengo que exponer. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Jacques Hendrick y les voy a hablar de la fase intermedia. Está ubicada entre las fases preparatoria y de juicio. Se destaca la audiencia preliminar, que básicamente es un debate sobre los hechos para determinar la admisibilidad o no de la acusación y la calificación. También se trata de depurar el procedimiento, ya que se oponen excepciones que no hayan sido planteadas con anterioridad o basadas en hechos nuevos. Lámina siguiente. La audiencia preliminar, artículo 309. Presentada la acusación, el juez convoca a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20. En caso de diferir la audiencia, esta debe ser fijada en un plazo que no exceda de 20 días. La víctima podrá, dentro del plazo de 5 días desde la notificación, adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación particular propia, y si es admitida, le conferirá la cualidad de querellante. Lámina siguiente. Artículo 310. Corresponde al juez de control tratar de garantizar que celebre la audiencia preliminar en el plazo establecido. Reglas en caso de incomparecencia de alguno de los citados a la audiencia. La inasistencia de la víctima no impide su realización. Si no asiste la defensa privada, se difiere por una sola vez, excepto que el imputado solicite un defensor público. Se hace de inmediato y se realiza la audiencia en esa misma oportunidad. De no comparecer el defensor privado a la segunda convocatoria, se tiene por abandonada la defensa y se designa un defensor público de inmediato y se realizará la audiencia en esa misma oportunidad. Cuando hay incomparecencia injustificada del imputado que esté siendo juzgado en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, el juez de control librará la correspondiente orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. En caso que el imputado se encuentre privado de libertad, se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así conste en autos, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho, por lo que se procederá a realizar el acto fijado con su defensor. En caso de pluralidad de imputados, se celebra la audiencia con él o los imputados comparecientes, y con la defensa privada de quien no haya comparecido o la defensa pública según sea el caso. Ante la incomparecencia injustificada de la defensa pública o del fiscal del Ministerio Público debidamente citados, el juez de control notificará al coordinador de la defensa pública penal o al fiscal superior correspondiente. Lámina siguiente. El artículo 311 establece hasta 5 días ante el vencimiento del plazo para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, la víctima si se querelló o presentó una acusación particular propia y el imputado pueden realizar por escrito los siguientes actos. Oponer las excepciones previstas en el COP, si no han sido planteadas antes o se basan en hechos nuevos. Pedir la imposición o revocación de una medida cautelar. Solicitar el procedimiento por admisión de los hechos. Proponer acuerdos reparatorios. Solicitar la suspensión condicional del proceso. Proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes. Promover las pruebas que producirían en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad. Ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Lámina siguiente. El artículo 312. En cuanto al desarrollo de la audiencia, el día señalado se realizará la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. Durante la audiencia, el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración
El juez informará a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso. En ningún caso se permite que en la audiencia preliminar se planteen cuestiones que son propias del juicio oral y público. Lámina siguiente. La decisión, artículo 313. Finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes sobre las siguientes cuestiones según corresponda. En caso de existir un defecto de forma en la acusación del fiscal o del querellante, estos podrán subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia, pudiendo solicitar que ésta se suspenda en caso necesario para continuarla dentro del menor lapso posible. Admitir total o parcialmente la acusación y ordenar la apertura a juicio, pudiendo el juez atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la acusación fiscal o de la víctima. Dictar el sobreseimiento si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley. Resolver las excepciones opuestas. Decidir acerca de las medidas cautelares. Sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Aprobar los acuerdos reparatorios. Acordar la suspensión condicional del proceso. Decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio. Lámina siguiente. Auto de apertura a juicio. Este auto, que debe dictar el juez de control al término de la audiencia preliminar, si admite la acusación, debe contener la identificación de la persona acusada, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, la calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se funda. De ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación, las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes, la orden de abrir el juicio oral y público, el emplazamiento de las partes para que en el plazo común de 5 días concurran ante el juez de juicio. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que hayan sido incautados. Otras decisiones puede sobreseer en caso de que rechace totalmente la acusación o puede ordenar la corrección de vicios en la acusación, resolver excepciones planteadas, aprobar acuerdos reparatorios, ratificar, revocar, sustituir o imponer una medida cautelar, acordar la suspensión condicional del proceso, sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos y decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas por las partes para el juicio oral. Lámina siguiente. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de su interés.